gracias al Señor, porque Él es bueno, su misericordia perdura para siempre. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, su misericordia perdura para siempre, para siempre, para siempre. Su misericordia perdura para siempre, para siempre, para siempre. Su misericordia perdura para siempre. ¿Qué tal, queridas familias? Pues desde aquí de un muy bonito parque, como pueden ver, pues hay como un tipo laguito detrás con los patitos, los árboles, los niños jugando, las familias. Podemos ver algunos abuelitos caminando con sus mascotas, con su perrito, viniendo a disfrutar de la creación de Dios. Este parquecito se encuentra en Las Cruces, Nuevo México, y lo escogimos porque invita a que elevemos nuestros pensamientos y que nos pongamos a valorar la misericordia de Dios. Hace una semana o 2 semanas, no estoy muy, creo que sí, va a ser una semana, como iglesia, porque la iglesia es maestra y madre en la fe y establece fiestas especiales para que nosotros como creyentes, seguidores de Cristo, que queremos vivir en una conexión y el sentido de la vida en relación al plan de Dios. La iglesia establece celebraciones especiales porque nos invita a meditar y a saborear para que nuestra mente se ilumine y no nada más nuestra fe sea cuestión de pedirle a Dios, ¿sí? A veces estamos en esa, vamos a decir, en esa estatura de la fe, porque hay estaturas en la fe. La fe de niño, aunque la persona puede tener 50, 60 años y quizá todavía sigue teniendo una fe de niño, todavía su fe no madura. Y decía pues que la iglesia nos invita a meditar y a profundizar en el asunto de la misericordia de Dios. Y se trató el domingo de la Divina Misericordia y hay una imagen que Jesús mismo le ordenó a una monjita que se llamaba Faustina de Kowalska, que ya es santa. También se le conoce como la secretaria de la misericordia, porque Jesús viene y en visiones le habla y le da instrucciones para que a través de ella se propague esta devoción a la misericordia de Dios, que es infinita. Y esta monjita tiene un diario, el diario de Santa Faustina de Kowalska, de Polonia, de donde también era el Papa San Juan Pablo II. Y hay tantas cosas tan hermosas, tan profundas y tan importantes que los católicos ignoramos. Somos muchos católicos, pertenecemos a la única iglesia fundada por Jesucristo aquí en esta tierra. Somos muchos, pero nos falta madurar la fe. Nos quedamos en rezos, que son muy importantes, nos quedamos en las estampitas, que también tienen un valor simbólico, significativo, nos quedamos en cuestiones fáciles, pero no queremos en la parte
Y entonces tenemos una fe como de magia, como que buscamos a Dios nada más para pedirle. Y pídele a Diosito desde niños, y pídele, como si Dios fuera un mago que está nada más para conceder deseos y milagros. Y es tan popular esto, por ejemplo, de las oraciones en cadena que se propagan, porque son oraciones en cadena antes de que hubiera tecnología y redes sociales. Pues estas cartas se hacían a mano o en escritura de máquina, ¿no? De escribir, y se propagaban. Y ahí te mando a la Virgen de Guadalupe, no la rechaces, mándasela a 9 personas y verás que tendrás un milagro al día siguiente. Pero si no lo mandas, una persona se burló y le pasó una tragedia por no creer. Entonces, esas oraciones en cadena nada tienen que ver con la fe. Es una distorsión, es una manipulación de las cosas de la fe. Y hay que tener mucho cuidado porque mucho católico se va por estas cosas. Ahí te mando a los 7 arcángeles. Esa es otra falsa devoción que se propaga y que mucho católico, no por mala intención, sino por falta de madurar su fe en el conocimiento de la verdad, de los evangelios, de lo que Cristo nos dejó, por no buscar, por no instruirse en la palabra de Dios, por no averiguar realmente lo que la iglesia enseña, que la iglesia es la portadora de lo que Jesús encargó. O sea, la iglesia tiene autoridad de Cristo, aunque haya problemas, aunque haya sacerdotes que están produciendo mucha confusión. Eso no importa. Los judas siempre van a existir, pero eso no le quita la autoridad a la iglesia de 2000 años para enseñarnos las cuestiones de la fe y madurar esta fe, para llegar a ser adultos en la fe. Adulto, ¿qué es un adulto en la fe? No tiene nada que ver con la edad. Es una madurez del conocimiento de la verdad, de la enseñanza de Cristo, de la doctrina, de la enseñanza. Doctrina quiere decir enseñanza. Jesús dejó una enseñanza. Después de que Jesús muere y resucita y se aparece a sus apóstoles por 40 días, los está instruyendo, porque ellos van a ser los que van a continuar. Entonces la iglesia viene desde los apóstoles y hay historia, hay raíz. No nada más es creo en Dios como algo mágico, busco a Dios para que me conceda milagros. Los milagros son todos los días. La misericordia de Dios es eterna, es infinita. Entonces, volviendo a esto de la misericordia, hay un salmo. Los salmos son oraciones inspiradas por el Espíritu Santo que escribió el rey David. El rey David vivió antes de Cristo. No, estamos hablando de que la Biblia tiene antes y después de Cristo. Entonces, antes de Cristo, pues Dios estaba preparando al pueblo para la venida del Mesías. A nosotros ya nos está tocando después de Cristo y ahora esperamos su segunda venida. Pero en el ínter tenemos que conocer, por ejemplo, este Salmo 139, versículo 1, dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia perdura para siempre. La misericordia de Dios. Y dicen algunos también en su fe infantil, no mala persona, pero inmadura en su fe, que muchos hemos pasado por ahí y no estamos para juzgar porque no lo sabemos todo, no tenemos todavía que presumir de que mira, yo todo ya lo tengo claro. No, ya tenemos más luz y entre más luz, más compromiso tenemos de difundir esa luz. Y entonces se dicen, bueno, es que Dios es tan misericordioso que perdona todo. ¿Es cierto? Dios perdona todo al que se arrepiente. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón y no hay misericordia tampoco.
porque la misericordia de Dios es gratuita, infinita, para el que se arrepiente, para que se doblega su orgullo y reconoce. No es lo mismo el remordimiento que el arrepentimiento. Judas, que fue uno de los apóstoles de Jesús, porque entre los 12 que escogió, había dos Judas, San Judas Tadeo y Judas Iscariote, que fue el que lo traicionó. Pero también todos lo traicionaron, todos tuvieron su parte, como nosotros hemos traicionado al Señor. ¿Y cuál fue la diferencia entre Judas y Pedro? Bueno, para no hacer larga la historia, entre Judas y Pedro, que se repite la historia, Judas tuvo mucho remordimiento de conciencia por lo que hizo. Se desesperó y no confió en la misericordia y el perdón de Dios, y fue y se ahorcó. No sabemos lo que pasó, porque eso solo Dios lo conoce. ¿Qué sucede en esos instantes cuando la persona muere y se desprende el alma? No sabemos si se salvó o se condenó. Eso solo Dios. ¿Cuál es la diferencia con Pedro, que también lo negó 3 veces? No lo conozco, ¿de quién me hablan? Por miedo. ¿Cuál fue la diferencia? Pedro creyó en el perdón y en la misericordia de Dios y se arrepintió y lloró, pero no lágrimas de desesperación, sino de arrepentimiento. Entonces la misericordia de Dios es infinita, sí, para el que se arrepiente, y no abusar de la misericordia, porque, bueno, aquí tenemos otro tipo de niño en la fe que piensa, tiene una mentalidad de creer que como Dios es tan bueno y todo lo perdona, bueno, pues mira, dale a tu cuerpo alegría Macarena y luego al final te arrepientes, al cabo Dios es muy bueno. Sin considerar que Dios también es justo y también es Padre y corrige. Y en el proceso nos puede dar unas buenas nalgadas porque le importa nuestra salvación. No abusemos de la misericordia de Dios, porque también Dios permite las pruebas y los golpes para ver si así reaccionamos y nos doblegamos. Entonces, vamos a ver, es muy importante pues que no nos quedemos en esta fe infantil, sino que busquemos en la misericordia de Dios también su palabra, lo que nos pide. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Así empezó Jesús a sus 30 años. Así inició. El reino de los cielos ya está aquí, ya está cerca. Conviértanse y crean. Entonces la conversión es ya. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, pues su misericordia perdura para siempre. Demos gracias al Señor, porque Él es bueno, pues su misericordia perdura para siempre.